Saludos. Vamos a llevar a cabo la lectura dirigida del tema dengue. Ok. En la actualidad es la enfermedad viral más importante transmitida por vectores. Cuando nos referimos a vectores, nos referimos a agentes artrópodos, no son animales, tiene que ser dentro de la taxonomía de los insectos, y como vector solo se va a encargar de transmitir al agente etiológico, llámese este virus, hongo, parásito, pero no va a causar en sí la enfermedad, sino que solo la transmite, sirve de vehículo. Afecta al ser humano y está emergiendo como una amenaza a nivel mundial. Es más, en El Salvador, el dengue es una enfermedad endémica. Endémica se refiere a que es una enfermedad epidémica que se ha sostenido en este lugar y en este tiempo. Entonces, estamos hablando que existen un número de casos constante, epidemiológicamente hablando, a lo largo del año. Desde el año 2000 se ha constatado la circulación viral de los 4 serotipos de dengue, que son DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. Que esto pues está en relación a ciertas variaciones genotípicas que dan lugar a variaciones fenotípicas y por eso entonces se clasifican los diferentes serotipos. Obviamente un cambio en la genética del virus, para este caso, pues implica también un cambio morfológico en cuanto a sus proteínas estructurales. Y es así entonces que implicaría pues una respuesta inmunitaria diferente. Estas variaciones genéticas pueden darle propiedades o características más o menos patógenas o virulentas al virus. Entonces se han asociado algunos serotipos de dengue a que causen una enfermedad más o menos seria en comparación a las otras tres. Lo que incrementa el riesgo de desarrollar complicaciones y fallecidos por la enfermedad, generando mayores pérdidas en el gasto público, porque obviamente esta ser una enfermedad asociada al saneamiento ambiental estaría pues indicando de manera indirecta las deficiencias mismas dentro de esta característica de la población. Aparte que obviamente entonces su tratamiento y sus repercusiones recaerían al sistema de salud público. Entonces, a mayor deficiencia en cuanto al saneamiento, entonces estamos hablando de un sector de la población con más carencias, con menos acceso al servicio privado, y entonces que implicaría que los casos pasarían a consultar a el sistema de salud público y evidentemente entonces sería un gasto público y de bolsillo de la población ante un padecimiento que se puede prevenir con la participación activa de todos los sectores y de la comunidad, porque como ya mencionábamos, es un problema de saneamiento ambiental. Si no existiese deficiencias en el saneamiento ambiental, entonces el zancudo, que es el vector, Aedes aegypti y Aedes albopictus, ambos géneros circulan en El Salvador, no tendrían dónde reproducirse. Al no tener entonces dónde reproducirse, la población de estos vectores pues sería menor. A menor población de los vectores, pues evidentemente menos probabilidades de que se puedan contaminar con un paciente infectado con el virus, que al picarlo pues adquieran al virus y que lo puedan transmitir hacia otra persona. Al reducir la población del vector, pues se reducen las probabilidades de seguirse transmitiendo la enfermedad en cuestión. El abordaje de las determinantes sociales, ambientales y económicas de la salud por parte de las comunidades organizadas con la facilitación del personal de salud hará la diferencia en el control de la epidemia. Evidentemente, cuando nosotros hablamos de problemas de salud pública en donde participan los determinantes sociales, ambientales y económicos, es un problema bastante grande porque no es algo que simplemente
se puede solucionar con organización, por ejemplo, comunitaria, que sí es un paso muy importante, la organización comunitaria, en cuanto a educarse la población al uso correcto o la disposición correcta de la basura, o a la disposición por ejemplo, terrenos solos o abandonados dentro de nuestras comunidades, si hay ríos o quebradas, etcétera, etcétera. Pero muchas veces se necesita más, por ejemplo, se necesita de la participación de las autoridades municipales, en ocasiones incluso la deficiencia o el problema medioambiental que repercute sobre la salud de los pobladores puede que incluso sea mucho más grande y supere incluso a las autoridades locales y se necesite autoridades nacionales. Entonces, eh, es más, igual las condiciones en las que pueda vivir una familia están determinadas por sus condiciones económicas, entonces no solo está en decirles, por ejemplo, báñense todos los días cuando tal vez no tienen acceso a agua potable. Entonces, estamos hablando de que realmente una situación de salud pública como esta, en donde hay deficiencia de saneamiento ambiental, no es en sí solo quererle echar la culpa a la población en cuanto a que ellos tienen sucios sus patios y por eso tienen criaderos de zancudos. Sí, ese es pues la base o el principio, pero sobre eso, pues esa es la responsabilidad de la familia, pero también tenemos responsabilidad comunitaria, está la responsabilidad local, está la responsabilidad nacional, etcétera, etcétera. Se vuelve una cadena de responsabilidades en cuanto a lo que cada quien debería de estar haciendo para eh, atacar este problema y corregirlo. Ahora, si todos los actores participaran, entonces, pues evidentemente se podría dar avances en esta problemática y de esa manera poder controlar entonces, para el caso de El Salvador, esta endemia. Las acciones de promoción y prevención con énfasis en la eliminación de los criaderos de zancudos a partir del acceso al agua potable y a la adecuada disposición de los desechos son claves para modificar dicha realidad, ya en el entorno local, específicamente comunitario, porque pues ahí es donde nos encontramos, nos movemos nosotros y al final vamos a tener que dar cuentas sobre los eventos o situaciones que son propios de nuestra responsabilidad y no la de las demás personas. Entonces, ¿qué es el dengue? El dengue es una enfermedad causada por el virus del dengue, ¿ok? Esto es quizás de lo más fácil de comprender para con las enfermedades virales porque casi siempre le han asignado el nombre del virus a la enfermedad o viceversa. Ya hablábamos que existen 4 serotipos, el DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. Esos son los serotipos en cuanto a la variación genética del virus. Se presenta habitualmente como un cuadro febril, está dentro de las enfermedades febriles. Es su signo inicial y la verdad esto es bastante ambiguo porque el signo de la fiebre solo indica que el sistema inmunológico está activado, que hay algún agente etiológico eh, infectando el cuerpo y que el sistema inmune, específicamente la inmunidad innata, se ha activado y está contrarrestando la infección. Eh, a su vez, vamos a tener dos clases de dengue según la sintomatología que presentan. Tenemos el dengue clásico y el dengue hemorrágico, los dos siempre van a iniciar con fiebre, pero obviamente la característica del hemorrágico es precisamente eso, que aparte del signo de la fiebre vamos a tener el signo de la hemorragia. El dengue clásico se caracteriza por un cuadro febril agudo de duración limitada de 2 a 7 días. Algo que también es característico de las infecciones virales es que son autolimitadas. Estamos hablando que el virus hará su ciclo replicativo dentro de las células y este durará aproximadamente 2 semanas para finalizar su replicación viral. Obviamente esto varía, pero en términos generales se considera que las infecciones virales son autolimitadas y andan alrededor de las 2 a 4 semanas para que se resuelvan de manera automática. Hay un intenso malestar general, es cierto, hay cefalea, hay dolor retroocular y hay dolor muscular y dolores articulares. A los dolores musculares les podemos llamar mialgias
y a los dolores articulares les podemos llamar artralgias, ¿ok? Acompañados de una erupción cutánea o rash, es decir, una especie de sarpullido. Son lesiones eritematosas que se presentan en la piel. Entonces es como una especie de sarpullido. Puede presentar síntomas hemorrágicos de escasa intensidad como las petequias, que se refieren a pequeñas manchas moradito lila o rosáceas que se presentan en la piel a consecuencia del rompimiento de los vasos capilares. Entonces son pequeñas hemorragias. Puede haber epistaxis, que se refiere al sangrado de la nariz, sangramiento gingival o de las encías, y esta forma es benigna y pues no produce la muerte en la mayoría de los casos. El 80% de las personas que se infectan con dengue serán asintomáticos, es decir, 8 de cada 10 personas que se infecten con el virus del dengue no presentarán sintomatología, y esto es pues dependiendo del sistema inmune de la persona, también del serotipo que lo infecte y diferentes situaciones que participan para que no se produzca. Posiblemente también ya hay algún grado de inmunidad en la población, esto se llama inmunidad de rebaño, y de esa forma pues no se logra producir una infección con manifestación clínica. El 10% presenta fiebre indiferenciada y el 5% fiebre de dengue con o sin manifestaciones hemorrágicas. En cuanto al dengue hemorrágico, pues es menos frecuente, solo el 5% del total de los casos, y esto es muy bueno de saber porque los dengue hemorrágicos sí son de alto riesgo y la persona puede fallecer. Incluye los síntomas clásicos del dengue y a esto se le agrega pues obviamente la presencia de hemorragias. Eh, Esto de la presencia de hemorragia en el dengue pues se explica a partir de la extravasación que sufren las plaquetas o trombocitos, que son los encargados de llevar a cabo el proceso de coagulación. Durante la fisiopatología del dengue se hacen más permeable los vasos sanguíneos y las plaquetas, siendo los orgánulos más pequeños presentes en la circulación sanguínea, logran atravesar las paredes vasculares y pues se van hacia el espacio extravascular. De esta forma, entonces, la sangre queda sin el orgánulo, porque no es una célula, el orgánulo que es el responsable de llevar a cabo el proceso de la coagulación, junto con los factores de coagulación y demás. Entonces, pero como se han extravasado, no están en la circulación. Cuando se produce entonces una hemorragia, una herida, un sangrado, no están ahí para poder contener la salida de la sangre. Entonces se producen las hemorragias. El principal factor de riesgo para la aparición de este tipo de dengue es haber tenido una infección previa por otro serotipo de dengue. Esta es una de las teorías que se mantiene en cuanto a poder explicar por qué se produce el dengue hemorrágico. Y una de las teorías es esta: si una persona ya tuvo dengue antes y vuelve a infectarse con el virus del dengue y es otro serotipo, posiblemente va a ser más agresivo en esta segunda ocasión porque ya existió previamente una infección por el virus del dengue. Pero esta es una de las teorías. Otro es que también puede ser que realmente existan algunas cepas que sean mucho más patogénicas que otras, y que eso explicaría por qué hay pacientes en los que desarrollan graves síntomas y otros pacientes no desarrollan tan graves síntomas. La susceptibilidad del huésped pues es otra teoría que explica de por qué algunos pacientes sí desarrollan signos y síntomas mucho más acentuados versus otros que no lo hacen tanto. Entonces podría explicarse que pues es el propio sistema inmunológico de la persona, en cuanto que a unos les dé sintomatología bastante exacerbada y a otros no. El dengue hemorrágico es la forma más grave de la enfermedad y produce shock y muerte si no se trata de manera adecuada y oportuna. ¿Cómo se transmite? Bueno, la vía de transmisión se llama vectorial porque lo hace a través de la picadura de un mosquito infectado con el virus del dengue, sea Aedes albopictus o Aedes aegypti, y obviamente este mosquito hembra, porque es la hematófaga, tuvo que haber picado a una persona infectada con el virus presente en su sangre.
o sea, tenía una viremia. Cuando la zancuda absorbe la sangre para alimentarse y poder estar viable para colocar sus huevos, entonces, si en este paciente existía viremia por el dengue virus, entonces se contamina la zancuda. La zancuda entonces luego va y pica a otra persona para seguirse alimentando y esta persona que no contenía el virus lo recibe a partir de la zancuda infectada. Entonces el mosquito se vuelve portador, obviamente, e infectante. Después de 8 a 12 días de haberse alimentado con la sangre de la primera persona que contenía la viremia. Los enfermos pueden infectar a los mosquitos desde poco antes de terminar el periodo febril. Es decir, estamos hablando que en términos de alrededor de una semana después de haber iniciado con el cuadro sintomático, las personas ya estarían con una viremia suficiente para poder transmitirlo hacia los zancudos, con un promedio entre 3 a 5 días. La enfermedad no se transmite de persona a persona porque el virus se encuentra en la sangre y necesita pasar primero por el vector antes de ser infectante de persona a persona. Después del periodo de incubación de 4 a 10 días aproximadamente, la enfermedad comienza con el inicio abrupto de la fiebre y pues pasa por 3 fases. La fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. La fase febril pues obviamente se refiere a en donde existe predominantemente una fiebre extenuante y agotadora para el paciente. Por la misma fiebre pues se produce el dolor generalizado del cuerpo, la mialgia, la artralgia, obviamente la cefalea y el dolor retroocular. Se puede producir anorexia como sintomatología, no como enfermedad, en cuanto a que el paciente pues no tiene apetitos para alimentarse. Náuseas y vómitos en relación al mismo dolor de cabeza, porque el dolor es bastante fuerte, entonces se producen náuseas y vómitos. En esta fase se puede hacer la prueba del torniquete, que es una prueba muy barata y práctica. Aclaro que la prueba del torniquete no sirve para saber si hay dengue, porque para eso solo podrían ser las pruebas en sangre de serología, para identificar los anticuerpos contra dengue. Pero una forma bastante fácil es identificar si hay, aparte de la sintomatología, fragilidad capilar. Y para detectar la fragilidad capilar se puede hacer la prueba del torniquete o la prueba de lazo, que consiste en, así como cuando ligamos para hacer una venopunción, eh, se liga el brazo del paciente y se dibuja un pequeño circulito de unos 3 centímetros en la fosa antecubital y pues se deja el torniquete ahí por un tiempo, aproximadamente unos 5 minutos, y veremos que si empiezan a aparecer petequias, eso es indicativo de que hay fragilidad capilar. O sea, recordemos que el problema con el dengue es que produce una extravasación de las plaquetas. Entonces, cuando las plaquetas salen de la sangre hacia la cavidad extravascular, entonces no pueden detener hemorragias, ni siquiera hemorragias pequeñas, como en el caso de estar generando una éxtasis venosa con el torniquete, y entonces esta éxtasis venosa produce el rompimiento de vasos sanguíneos pequeños como los capilares. Entonces, al darse este rompimiento de los vasos sanguíneos, eh, específicamente hablando de los capilares, pues van a tener que haber pequeñas hemorragias, y eso es lo que vamos a evidenciar con esas manchitas o petequias que vamos a observar que se forman en la piel del paciente alrededor del torniquete que hemos puesto, donde se está causando la éxtasis venosa. Entonces es una prueba sencilla y barata y práctica. No dice si hay dengue, lo que dice es si hay fragilidad capilar, más los signos y síntomas que ya tenés, más el conocimiento de la epidemiología, de que es una enfermedad endémica en tu país, entonces esto puede ayudarte a hacer un diagnóstico. Además, estas características clínicas son indistinguibles entre los casos de dengue y dengue grave. No se puede saber. La verdad es que para saber si va a haber dengue grave, lo que hay que hacer es solo esperar la evolución del paciente, y si comienzan a haber cuadros de hemorragia, como la epistaxis o hemorragia
de las encías, entonces es muy probable que estemos frente a un dengue hemorrágico. Por lo tanto, la vigilancia de los signos de alarma y otros parámetros del estado hemodinámico del paciente es fundamental para reconocer la progresión a la fase crítica, como también el recuento de las plaquetas, porque a medida que bajen las plaquetas hasta valores muy bajos, entonces estamos ante las mayores posibilidades de que entonces el paciente sí tenga cuadros hemorrágicos. En esta fase pueden presentarse manifestaciones hemorrágicas menores como las petequias y las equimosis, y esas estarían dentro de lo que consideramos normal para el dengue. El hígado puede estar aumentado de tamaño y ser doloroso a la palpación, o sea, habría una especie de hepatomegalia, aunque no tal vez tan grande como lo que se espera en una hepatomegalia. Y sí, pues sensibilidad al tacto, es decir, al tocar el cuadrante superior derecho, eh, el paciente podría experimentar dolor. La primera alteración en el hemograma es una disminución progresiva del recuento total de los leucocitos. En un primer momento vamos a evidenciar una especie de linfopenia y en términos generales una leucopenia, y luego se va a producir una linfocitosis. 2. Fase crítica. Ocasionalmente sucede en torno a la desaparición de la fiebre, entre los 3 a 7 días de la enfermedad posterior a la fiebre. Cuando la temperatura desciende a 38 o a 37,5 grados centígrados o menos y se mantiene por debajo de este valor, puede ocurrir un aumento de la permeabilidad capilar, manifestado por un aumento de los niveles del hematócrito, lo que indica el comienzo de la fase crítica. Bueno, el hematócrito, pues que es un valor que nos dice la proporción de sangre o de paquete celular en la sangre en relación al volumen total, podría parecernos elevado, y esto podría, entre comillas, parecer como que el paciente tiene más sangre, pero no. Lo que pasa es que el valor del contenido líquido de la sangre, en este caso se llama suero o plasma, estaría disminuido. Y esto se debe pues, al proceso de extravasación que se está dando. O sea, la capa de los vasos sanguíneos se ha vuelto más permeable, de manera que se está fugando el contenido líquido de la sangre. Entonces, cuando se está fugando el contenido líquido de la sangre hacia el espacio extravascular, entonces falsamente pareciera que hay un aumento en el valor de las células. Entonces pareciera que hay más glóbulos rojos, o sea, como que hay más sangre, pero no es que hay más sangre. El hematócrito se ve falsamente elevado porque el contenido líquido donde tengo disuelto a las células ha bajado. Entonces, esto se podría evidenciar, y esto sin contar pues la deshidratación propia por la fiebre, si no hay una hidratación adecuada en el paciente. Entonces eso va a hacer que se incremente aún más el hematócrito porque se disminuye aún más los niveles de líquidos presentes en la sangre. Puede asociarse con epistaxis, gingivorragias, metrorragia. La metrorragia se refiere a que la mujer tiene un sangrado fuera de su periodo menstrual normal. Hipermenorrea, que se refiere a que la mujer, si normalmente menstrua 3 días, posiblemente esté menstruando 8 días. O sea, todas aquellas situaciones de hemorragia se ven acentuadas, se ven más graves. La leucopenia con la neutropenia y la linfocitosis es seguida de una rápida disminución del recuento de las plaquetas. La leucopenia se refiere a la disminución del número total de los leucocitos. Los leucocitos van de 4.000 a 10.000 por milímetro cúbico. Cuando hablamos de leucopenia quiere decir que están por debajo de 4.000 milímetros cúbicos, de 4.000 por milímetro cúbico. La neutropenia se refiere a la disminución del número de neutrófilos presentes en la sangre. La linfocitosis se refiere al aumento del número de linfocitos en la sangre. Estos dos, los neutrófilos y los linfocitos, son leucocitos, o sea, un tipo de célula blanca de la sangre. Entonces, y son los encargados de defendernos contra las infecciones. Y bueno, después se da la trombocitopenia, que se refiere a la disminución en el recuento de las plaquetas, que van desde 150.000 hasta 400.000 por milímetro cúbico. Entonces, cuando tenemos por debajo de 120.000, estamos ya hablando de una
trombocitopenia. Bueno, y luego cuando el paciente sobrevive a la fase crítica, la cual no excede de 48 a 72 horas, pues evoluciona a la fase de recuperación. Hay una mejoría del estado general de los síntomas. Si se presentaron síntomas gastrointestinales, que es una posibilidad, entonces pues empieza a estabilizar todo, incluyendo la diuresis. Como hemos estado en un cuadro febril, entonces, y hemos estado en un proceso de dilatación de los vasos sanguíneos que ha hecho que se vuelvan permeables y que se esté perdiendo líquido del interior de la sangre hacia el espacio extravascular, entonces el cuerpo, para tratar de mantener la hidratación, ha disminuido las pérdidas de agua o de líquido. En ese sentido, el paciente ha estado orinando menos. Y cuando se dice que se incrementa la diuresis, se refiere a que el paciente empieza a producir más orina o empieza ya a normalizarse su producción de orina. Porque pues a medida que se recupera, se deja de perder el contenido líquido de la sangre a partir de los vasos sanguíneos y entonces ya el paciente empieza a estabilizar su estado hemodinámico y de esa manera entonces ya el cuerpo no tiene que tratar de impedir la pérdida de más agua a través de la no producción de orina. El tratamiento, bueno, es una enfermedad viral, por cuanto el tratamiento va a ser sintomático, es decir, los signos y síntomas que vaya presentando el paciente son los que se deben de ir atendiendo para evitar que se agrave aún más. Y la prevención, bueno, la que ya conocemos hasta el cansancio en cuanto a mantener lo más aseado posible nuestros patios, nuestras casas, para evitar que existan criaderos que le permitan a la zancuda poder colocar sus huevos y esto que haga que se aumente la población de los mismos. Hasta aquí la lectura dirigida de dengue. Continuamos con las siguientes lecturas.